Buenos días, jóvenes. Sesión de 18 de noviembre, Grupo Electricidad Electrónica O1. Vamos a retomar con la interpretación y la significancia que puede tener el elemento inductivo cuando es alimentado con una fuente de corriente alterna. El propósito, igual que se hizo con la condición de corriente, es establecer en condición de estado estacionario cuál es el comportamiento cuando se estimula con una fuente alterna en el tiempo. Porque eso determinará los usos o nos permitirá hacer interpretaciones del uso de la carga eléctrica en función de la representación de los elementos pasivos interconectados que nos van a permitir establecer el comportamiento de los equipos a través de modelos eléctricos que los representan. Bien, en este caso puntual voy a recurrir a la información de la página de Tu Verás para poner en contexto la situación desde la perspectiva del dominio del tiempo. Recordándoles que la perspectiva del dominio del tiempo lo único que nos va a dejar ver es qué pasa con este dispositivo cuando es excitado o estimulado con una fuerza eléctrica que es alterna en el tiempo, variante, de forma periódica y cíclica, repetitiva. Y pues obviamente venir aquí significa también contrastar la información con otro autor, que como en este caso particular, le da el manejo a la convención de signos sin ser expresivo desde el punto de vista de que tengo que colocar un más menos para entender que la corriente sale de un elemento activo y que debo colocar un más menos para entender que la corriente entra por borne positivo y que el comportamiento que espero de este dispositivo es que se almacene. Que eso es un poco lo que pasa con la bobina. ¿Okay? Lo que vamos a establecer es su comportamiento eléctrico, su función eléctrica y pues la forma estructural con la que se construye, que es una espira arrollada con n número de vueltas, con un conductor que tiene un calibre específico, que puede estar alrededor de un núcleo, puede ser vacío el núcleo. La corriente circulando a través de esa forma de espira o de cilindro, o como lo quiera visualizar. Es un conductor enrollado, ¿ve? El cual puede utilizar un núcleo ferromagnético o no, pero allí se ven fuerzas inducidas eléctricamente. Entonces aparece campos eléctricos, densidades, fuerzas magnetomotrices. Y eso es lo que hace este dispositivo. Toma electricidad por efectos de inducción electromagnética dada la variación en el tiempo, porque mire la expresión que relaciona la tensión y la corriente a través de una constante proporcionalidad que es la inductancia, expresada en unidades de Henry. Pues lo que estamos observando es que si hay una variación en la tensión periódica y alterna en el tiempo, esta respuesta de corriente será periódica y alterna en el tiempo, y la derivada de esa respuesta de corriente es la que nos da la diferencia de potencial en los extremos. Estamos excitando la bobina con una función senoidal y conocemos el valor de L. Luego suponemos que la corriente es la variable que vamos a establecer. Establecemos la variable corriente para determinar cuál es el comportamiento en tensión y corriente de este dispositivo y poder establecer cuál es el comportamiento energético. Ya entenderemos el uso de este dispositivo a partir de esa interpretación.
Eso es un poco lo que estamos planteando, eso es lo que plantea aquí el autor, una ecuación diferencial de primer orden. Está analizándola en condición de estado estable. ¿Quién me puede afirmar que solo está analizándola en condición de estado estable? La respuesta, que es la respuesta homogénea. Recuerde que una ecuación diferencial tiene que tener una respuesta particular y una respuesta homogénea. Hemos manifestado que el interés específico de este curso es la respuesta en estado estable. Descartamos la respuesta en estado transitorio. La respuesta en estado transitorio, que es la respuesta particular, depende del valor de la inductancia y depende del valor de la resistencia. Si el autor de esta presentación solo manifiesta la respuesta particular, es porque está considerando el efecto de la inductancia 100%, desprecia el efecto resistivo. Recuerde que una inductancia se construye con un conductor arrollado. Ese conductor tiene una longitud, así esté arrollado, es continuo, tiene una longitud que varía directamente proporcional con la resistencia. Tiene una sección transversal o una superficie que varía inversamente proporcional con la resistencia y que tiene una constante de resistividad en este caso. O puede tener una constante de conductividad. Cualquiera de las dos es perfectamente viable, porque pues lo que me permite ver es el comportamiento eléctrico del conductor cuando es estimulado con una variante del tiempo. El hecho de que solo aquí aparezca la inductancia quiere decir que estoy analizando el modelo ideal de la inductancia, y ese modelo ideal de la inductancia, el interés particular es estado estable. De hecho, válido para descartar la condición de transitorio, porque eso es lo que hemos dicho, descartemos la condición del transitorio, no nos interesa, se produce en tan corto tiempo, pero debe recordar que si este dispositivo almacena energía y este dispositivo entrega energía, las dos energías, la que esté almacenada o la que no esté almacenada, porque si no hay un almacenamiento, pues recibe esto, tiene que comportarse de forma dinámica ante un estímulo externo. ¿Ve? Y tiene que recordar que hay una energía magnética almacenada en este punto. O sea, tiene que haber una forma de almacenamiento de esa energía antes de que pueda tener un comportamiento en estado estable. Una vez almacena esa energía, pues básicamente se mantendrá todo el tiempo que esto esté estimulando a la fuente. Recuerde que esto tiene onda senoidal, valor máximo positivo, valor pico negativo. ¿Ve? Se pretende que sea constante. Los sistemas eléctricos aceptan unas pequeñas variaciones porcentuales en condiciones de operación. ¿Ve? De esto. No son tan significativos. Soporta 5% del valor en caso de RMS, que lo vamos a visualizar, y menos 10% el valor. O sea, se pretende que esto sea lo más estable posible, constante. Lo vamos a suponer aquí constante. ¿Ve? Si necesitamos hacer ampliación del comportamiento y profundizar, pues obviamente vamos a hacer análisis, pero para poder llegar a ese punto y poder decir, venga, es que uno de los problemas de eficiencia en el proceso de producción es que la fluctuación de la tensión es significativa, tenemos que haber descartado un montón de cosas antes de. Y este curso orienta el aprendizaje a que descartemos, a que aprendamos primero que descartamos antes de. Además, ya cuando se llega a puntos de fluctuaciones como estos, tan pequeños, pues ahí básicamente un experto es el que orienta y toma la decisión, le propone la toma de decisión para que usted decida. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho eso, es resolver la ecuación diferencial. Dicho eso, es encontrar esta respuesta en estado estable. ¿Sí? Excité con una función senoidal, analizo la respuesta en corriente en función senoidal y observo cuál es la característica de la respuesta esta con relación a esta. Y estoy encontrando que la limitación de la corriente se da por esta variable, omega L.
que para efectos prácticos aquí se define como el componente limitador de la corriente producto de la condición de operación de la inductancia y se denomina impedancia reactiva inductiva o reactancia inductiva, como lo quiera denominar. Importante tener en consideración que el efecto reactivo inductivo es propio de la matemática del dominio de la frecuencia y ahí esto lo vamos a manejar como números complejos. Y así como está esta condición, esto será un imaginario, la parte imaginaria del complejo. Eso es lo que representa la reactancia inductiva. La podemos evaluar en función de ohmios. Porque básicamente omega L está representando cómo limita la circulación de la corriente, el comportamiento de la inductancia. La expresión en el tiempo, eso es lo que me arroja. Ahora, es importante aclararles que esto es 2pi por f, siendo f el número de veces que se repite esta onda verde en un segundo, que en el caso particular del mundo donde estamos, 60 ondas del ciclo verde se cumple en un segundo. Así funcionan nuestras plantas generadores de gran tamaño. Y las pequeñas también. Su toma corriente está recibiendo 60 ciclos por segundo. Cada vez que usted conecta un dispositivo, porque el dispositivo opera a esa frecuencia. ¿Ok? Es claro entonces que una variación de la frecuencia, aumentando su valor, si duplicamos el valor de la frecuencia, reducimos el periodo. ¿Ok? Y es claro que omega se duplica. Y es claro que si omega se duplica, XL se duplica. Y si XL se duplica, la corriente se puede reducir a la mitad. ¿Ok? Eso es lo que está planteando la expresión en el momento en que aceptemos cambios de frecuencia. Puede ser que la frecuencia se reduzca a la mitad, lo que hace que el periodo se duplique, lo que hace que la frecuencia angular se reduzca y lo que hará que la corriente se duplique. Lo pongo en ese contexto porque es importante que entienda que si este elemento es un almacenador de energía y si aceptásemos cambios significativos en la frecuencia del sistema o representada por radianes por segundo, pues estaríamos aceptando que hay un almacenamiento y un desalmacenamiento inesperado en tiempos muy cortos, porque yo puedo pasar de tener una frecuencia específica en un segundo a tener el doble en el siguiente segundo. ¿Ve? Permitir eso es permitir que estos tiempos de operación de este dispositivo y sobre todo de la energía magnética que está aquí, pues aparezca y desaparezca en cortos periodos de tiempo. ¿Ve? Y eso trae como consecuencia una operación equívoca o un comportamiento equívoco del equipo. Y pueden pasar dos cosas. Un descontrol en la cantidad de fuerza magnetomotriz entregada o un frenado parcial de la misma. Cuando hablamos de un descontrol es porque estamos hablando de aumento de la velocidad del rotor de una máquina de forma descontrolada o el frenado a la misma. Entonces, este dispositivo de la bobina, por efectos de inducción electromagnética, apoya el trabajo del motor del ascensor. Este dispositivo tiene una fuerza magnética adicional
que es la que garantiza que la canasta, junto con un grupo total de gente, sea capaz de moverse de un punto bajo a un punto superior, o sea capaz de bajar de un punto alto a un punto inferior. Si aceptásemos variaciones de frecuencia, tal cual como las estoy planteando, estaríamos diciendo que en una condición de operación va de un piso inferior a un piso mayor con una carga del 80%. Al haber un cambio abrupto de esa frecuencia, prácticamente puede haber un brusco frenado, porque la corriente, al aumentar la frecuencia, disminuyó la corriente. ¿Ve? Y tiene que verse reflejado en el movimiento. Al disminuir la frecuencia, en vez de haber un frenado, puede haber un jalonazo brusco. Y ahí, pues, lo que no nos podemos permitir ese tipo de cosas, porque pues obviamente usted entenderá que si usted va en un ascensor y hay cambios de velocidad abruptos, producto de la operación de los dispositivos, pues de una u otra forma tiene problemas. Internamente tendrá problemas. De hecho, en alguna época, el solo arranque del motor, de la forma como se arrancaba o como se frenaba el ascensor, producía cierto vértigo, producía cierto vacío. Y el vacío era producto de un cambio de velocidad instantáneo, con una fuerza significativa que hacía, el cuerpo recibía un jalonazo o una frenada. El dispositivo, para que usted reconozca este dispositivo en operación, cuando usted va a alguna oficina donde tiene una apertura eléctrica, eso se denomina un pestillo eléctrico, muy utilizado en edificios, en porterías, en oficinas, oficinas para mantener el control del acceso de la gente. La persona que la activa debe mantener un botón activo, mientras la persona que está frente a la puerta oye un ruido y la abre. El mantenerse abierto es como si usted girara la perilla de la puerta y no la soltara. Esa es un poco la fuerza. Y esa fuerza es una fuerza magnética la que atrae la perilla y la mantiene abierta. La persona suelta el botón y la perilla vuelve a su posición. Ese campo magnético es el que atrae la perilla. El campo magnético es el que hace que el torque eléctrico se convierta en torque mecánico y usted pueda disfrutar del motor eléctrico, que lo puede ver en un ventilador, pero lo puede ver en una banda transportadora, pero lo puede ver en un ascensor, lo puede ver en una licuadora, lo puede ver en la nevera, en la lavadora. ¿Ve? Y esos movimientos son garantizados por el apoyo que la fuerza magnética le proporciona al trabajo, al equipo. Ese es más o menos el enfoque. Entonces entenderá que en sistemas de producción el motor es un elemento destacado. Cuando usted tiene una planta de producción, sus equipos generalmente funcionan. Todo lo que rote, todo lo que gire, todo lo que se desplace, todo lo que empuje, todo lo que bombee, funciona con motores. Son el 90, 95, por no decir que el 99.9% de las cargas en los sistemas operativos. El sistema de refrigeración es un motor. ¿Sí? El sistema de aire comprimido es un motor. Hay condiciones hidráulicas, neumáticas, ¿sí? Que son propias también. Por eso no pongo el 100% de todas las cargas, puede tener un 90, 95%. Lo que quiere decir que este dispositivo es verdaderamente relevante en el concepto de lo que vamos a manejar. Por eso, en esencia, las variaciones de frecuencia se mantienen en un rango específico. El sistema eléctrico no permite cambios abruptos o significativos de frecuencia, aunque los procesos con electrónica o las cargas que contienen electrónica, que son la gran mayoría hoy, pues tienen algunas cosas de compatibilidad electromagnética.
Hay componentes armónicos, hay otros efectos, flicker, sax, swells, ¿sí? Que básicamente deben ser analizados porque afectan el comportamiento y afectan la calidad. En ese punto ya entramos a una profundidad del área eléctrica que pues obviamente entiendo que no podemos abordar al final, perdón, no podemos ahondar profundamente porque pues obviamente hace parte de un estudio muy especializado. Es también aprender a reconocer los límites de lo que vamos a analizar. Las variaciones de frecuencia en Colombia se admiten a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y entiendo que no pasa de 0.1 por encima o 0.2 por debajo. Puede que esté equivocado en los datos. La certeza está puesta en el documento Fundamentos de Electrotecnia. Cité la resolución. Sé que la variación es muy pequeña. ¿Quién se encarga de controlar esa variación? La frecuencia. De la frecuencia, los generadores. O sea, que las plantas generadores son las responsables de que esto se dé a 60 ciclos por segundo con una fluctuación periódica muy baja. ¿Ok? Reactancia inductiva, concepto de la matemática fasorial, concepto del manejo de estado estable en el dominio de la frecuencia, que es donde nos vamos a quedar para hacer análisis en función de establecer consumos. ¿Ok? ¿Qué es lo otro que notamos? Un signo negativo y un desfase. Entonces, conclusión de todo esto, limita la circulación de la corriente dependiendo de la frecuencia y atrasa la corriente. Esa es la respuesta de este dispositivo ante un estímulo. Y eso es lo que estamos observando en esta gráfica. Mire que se le aplica una diferencia de potencial. Recuerda que el periodo completo de esto es 16.67 si la frecuencia es de 60 Hz por segundo. El semiciclo positivo se da en 8.33. Por la condición ideal de la inductancia, 4.33 milisegundos pasarán antes de que haya corriente. Cuando digo 4.33 milisegundos, quiere decir que este dispositivo ve este dispositivo e instantáneamente la corriente llega a este punto, al extremo superior. ¿Sí? En pasar de este punto a este punto, la corriente dura 4.33 milisegundos de acuerdo al análisis que estamos viendo aquí, en condición del tratamiento ideal. ¿Qué pasa con ese tiempo? Esa energía eléctrica está siendo almacenada en forma magnética. Es como si se quedara aquí atrapada la corriente. Un cortísimo tiempo. Por eso les doy la cifra. Porque no se trata de que interprete que, es que vas a pasar un tiempo antes de que la bobina se cargue. El tiempo, de acuerdo a lo que estamos viendo, a la gráfica y a la condición que estamos planteando aquí con 60 ciclos por segundo, ¿sí? Si esto es de 60 ciclos por segundo, este corte se da, o este cambio de polaridad en la tensión se da en 8.33. Y lo que estoy concluyendo aquí es que si fuera el primer instante donde lo alimento, ¿sí? Prendo la fuente, ve la carga. Obviamente prender la fuente y ver la carga implica que esta corriente no está presente todavía. ¿Ve? Y lo que habría que corregirle a la gráfica. O sea, pongámosla así. A ver si puedo. O sea, veríamos eso. Una tensión aplicándose y una corriente que no sale hasta el otro extremo, si quiere visualizarlo así, hasta que pasen 4.33 milisegundos. Obviamente entenderá que estoy haciendo el análisis en una condición ideal de la inductancia, desprecié el valor de la resistencia. Siempre dura 4.33, no porque si hago el modelo real de la inductancia debo tener en cuenta la resistencia y ahí acudo a su memoria en ondas y partículas, donde le dijeron que había una constante
de proporcionalidad que depende de la resistencia y la inductancia, o de la inductancia y la resistencia, ¿ve? Que el comportamiento dinámico. Obviamente, entenderá que al decir que la resistencia interna es 0, estoy aceptando que la inductancia es el 100% de la condición, y efectivamente ese tau, que tiene que tener un 0 en el numerador, pues se vuelve 0. Y es una exponencial, la respuesta particular de este comportamiento es una respuesta exponencial, con un tau que está dividiendo al tiempo y que se vuelve 0. ¿Sí? Si la memoria no me falla, que es posible que me falle, pero en este punto eso no es lo relevante. En este punto lo relevante es que el comportamiento de este dispositivo es almacenar energía, la almacena de forma magnética, y que se va a tomar un tiempo en almacenarse la energía. Típicamente, cuando está la respuesta transitoria, en 5 tau, se dice que ya se dio el punto de carga, el máximo punto de carga. Está un porcentaje alto de la carga. Ahora, al ser ideal, estamos encontrando el máximo atraso que le produce una inductancia 100% en el modelo ideal. Eso nos va a determinar un límite y esa es una parte interesante aquí. ¿Ok? Bien. Interesante ver este punto, miren. Porque hay un cruce por cero en tensión, lo que haría que la polaridad cambie positivo abajo, negativo arriba. Al existir ese cambio, se supone que la corriente de la fuente debería salir por el borde positivo. Y es una suposición. ¿Por qué es una suposición? Porque lo que está mostrando el comportamiento de la inductancia es que al haber un cambio por cero, la inductancia nota el cambio y empieza a descender el valor de corriente en el tiempo. La respuesta de la inductancia es diciéndole a la fuente, ok, usted me dijo que guardara algo, es este pedazo de energía, o la representación energética del producto de eso, ¿sí? La energía se transforma, la energía no se destruye. Si este cambio abrupto se diera y la dirección de la corriente cambiase, pues esto tendría que venir instantáneamente a 0 en ese mismo tiempo. Y lo que estaríamos aceptando es que la energía se destruyó. Cuando decimos que la energía se destruyó es que por lo que tenía magnéticamente desapareció en el mismo instante de tiempo, y eso no es una condición natural de la energía. Lo que le está diciendo la bobina, ok, yo le devuelvo esa energía magnética que usted me envió. Y cuando la tensión llega a su máximo pico negativo, es cuando ya viene el cambio. Vuelve y hay un retraso de 4.33 milisegundos. Y así seguirá todo el tiempo que esté operando. Es decir, hay una energía magnética que ella almacena y hay una energía magnética que ella devuelve a la fuente. La fuente le entrega, ella le devuelve. Es el hecho de que diga que la energía magnética es devuelta a la fuente, lo puede llevar a pensar que, o la puede llevar a pensar a usted, es que este dispositivo entonces se comporta como un elemento pasivo. No, porque si eso fuera así, este pico no se diera de esta forma, sino que se diera de una forma de semiciclo positivo. ¿Ve? Él sigue entregando energía. ¿Ve? La fuente seguirá entregando energía. La fuente en corriente alterna nunca se comportará como un elemento pasivo. La naturaleza de esa fuerza que le envía la bobina es de naturaleza magnética porque ya la convirtió a magnetismo. ¿Mm? La cosa puede ser más compleja. No la voy a volver más compleja. Simplemente debe entender, ella recibe una energía que la devuelve periódicamente. Porque si se da cuenta, mire, aquí la recibe, aquí la devuelve. En otro pedazo aquí la recibirá, en otro pedazo aquí la devolverá. Y esa energía magnética es la que se acomoda o la que facilita la operación de los dispositivos. Eso es todo. La conclusión es,
en una bobina excitada o estimulada con fuente de corriente alterna, se atrasará la corriente. El atraso de la corriente es preciso de 90 grados y se limitará la circulación de la corriente en estado estable. El comportamiento lo vamos a ver como una reactancia inductiva que depende de omega L, o está definida como omega L. Va a ser un imaginario y es un imaginario positivo. ¿Ven? Y aquí está el cálculo fasorial, si así lo quiere, o el de magnitudes en función de matemática fasorial. Esto es lo que realmente sucede. Hay una tensión a 0 grados, porque si se da cuenta, es el valor RMS, que es este valor pico sobre raíz de 2 a 0 grados. Ese es el fasor, B a 0 grados. Y habrá una respuesta en corriente, cuya magnitud de la corriente depende de la magnitud de la tensión y de la magnitud de XL, limitando, y un atraso de 90 grados. Este signo negativo indica atraso. Ahora, aquí es donde tiene que tener habilidad interpretativa del manejo matemático fasorial, porque este menos 90 grados de atraso también se puede ver como 270 grados positivos. Entonces ya no apareció el negativo, porque lo estoy midiendo en este sentido. 270 grados medidos en este sentido son exactamente igual a estos menos 90 grados. ¿Quiere conocer las aparentes cáscaras que pone el profesor? Ahí están. Entonces se le da una corriente que esté a un ángulo de 270 grados y pues lo que usted no interpretó es que 270 grados es el ángulo complementario de menos 90. El vector tiene la misma posición a menos 90 grados que a 270 grados. Por eso, en esta parte, la situación se simplifica porque si puedo ver el comportamiento de la inductancia como un imaginario en matemática fasorial, pues entenderá que un real y un imaginario se pueden sumar. Y lo que vamos a demostrar es que si un real y un imaginario se pueden sumar, el efecto inductivo y el efecto resistivo se pueden simplificar. Situación que si hago el análisis en el dominio del tiempo, mire la expresión de la tensión en la inductancia, variante en el tiempo. Si la corriente no varía en el tiempo, no hay tensión entre la inductancia. ¿Ve? Recuerda la expresión en el tiempo de la resistencia. Un valor resistivo multiplicado por una corriente variante en el tiempo. Una corriente que tiene una forma senoidal, pero no es la derivada. En el tiempo, yo no puedo tomar la tensión de la resistencia, sumarla con la tensión de la inductancia y simplificar el efecto, porque no tiene representaciones matemáticas equivalentes. En el dominio de la frecuencia, el hecho de que yo pueda ver esto como un imaginario, un número imaginario positivo, pues puedo obtener una impedancia equivalente de esa resistencia si la coloco en serie con la inductancia y llegar a la conclusión de que la impedancia equivalente, el efecto conjunto analizado por los dos componentes, es una magnitud y un ángulo. Y lo puedo simplificar porque es la componente real sumada con la componente imaginaria y tendría una impedancia equivalente que tiene la representación real más la parte imaginaria, que es la inductancia, que representa la oposición de a la circulación de la corriente producto del valor de R y de XL, así como que el efecto de atraso. Y eso lo vamos a analizar con detalle. Pero se lo quiero contar aquí para que empiece a darse cuenta el valor y la importancia que la matemática fasorial tiene. Para que empiece a darse cuenta que los posibles errores numéricos se dan en el manejo o en la falencia que se pueda tener de la matemática fasorial. ¿Ok? Esa es la conclusión. Limita la circulación de la corriente dependiendo de omega L, y atrasa la corriente. ¿Quién? La bobina. Eso es todo.
Matemática fasorial, menos 90 grados es el máximo atraso que produce la inductancia. No hay otro. Ya miraremos por qué es menos 90 grados. Y la condición de potencia se ve aquí. Hay potencia, amigo. Lo que pasa es que la potencia es el producto de la tensión por la corriente. ¿Recuerda? Semiciclo positivo, parte positiva de la tensión con parte negativa da una potencia negativa. Lo mismo está sucediendo aquí. Mire, la relación tensión-corriente en este espacio. Hay un semiciclo. Mientras se da un semiciclo, la expresión del producto dice que la potencia se repite completa. Hay un ciclo completo de la onda. Eso es lo que significa eso. 2 omega t quiere decir que tiene 2 veces la frecuencia de las ondas originales, y eso es lo que ve. Porque es el producto de las dos. Potencia activa, picos de igual valor. Recuerde que lo que nos interesa en potencia es el valor promedio, y el valor promedio de la potencia es 0. Esta es la potencia que produce trabajo. Y me está diciendo la matemática que la potencia es 0. La potencia activa, la que produce trabajo, es 0. Y eso es lo que se reconoce. Eso ratifica la naturaleza de este dispositivo, porque quiere decir que esa energía magnética que se almacena se almacena y se entrega, no produce trabajo útil. Otra cosa es que aporte a que el trabajo útil se dé, sí. A que los efectos magnéticos apoyen la producción de trabajo, eso es lo que sucede. Entonces, si no hay potencia, ¿qué pasa con esa energía? ¿Cómo se clasifica esa energía? ¿Cómo se clasifica lo que pasa en ella? Se clasifica simple y llanamente como potencia reactiva. El nombre de reactivo aparece por la condición de reactancia con la que vamos a analizarlo. ¿Sí? El nombre de reactivo lo puede asociar con que algo es reactivo cuando no es útil. Dicen que uno debe ser proactivo, aporta. Reactivo, no aporta. En este caso, ella no aporta al trabajo y está involucrada con el resultado del trabajo. ¿Sí? Apoya, pero no suma energía para ese trabajo. Eso se llama potencia reactiva, se identifica con la letra Q, que representa los voltios amperios reactivos. Obviamente entenderá que no puedo llamarla a vatios, porque cuando usted le hablan de vatios, usted lo primero que asocia o debe asociar, ahí hay un trabajo útil. Ese se puede cuantificar. La eficiencia eléctrica se cuantifica con el uso de esto. Lo que usted le paga a la empresa operadora de red se mide en P. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta Q? Pues como esta Q no produce trabajo útil, no se transforma a trabajo útil. ¿Está siempre presente en el sistema? Sí. Una forma fácil de hacer la analogía de este dispositivo o del comportamiento de esa energía. ¿Se acuerda de ese experimento que le contaron en física? Punto fijo, una cuerda, un extremo libre donde usted le genera un movimiento ondulatorio. ¿Qué pasaba cuando llegaba al punto fijo? Se reflejaba, ¿cierto? Eso es lo que hace la energía reactiva, la potencia reactiva, ese es su comportamiento. Claro, planteado de esa forma, la cuerda es el equivalente al conductor, porque es el que lleva la energía, el que facilita la conducción desde la fuente hacia la carga. O sea que esta Q va de la fuente hacia la carga y regresa de la fuente hacia la carga por el mismo conductor. Eso lo que hará es que esa corriente que pasa, esa corriente total que pasa por el conductor, que es esta componente, y si tenemos una resistencia, es una componente en cuadratura, y se suma vectorialmente, pues puede hacer que la pérdida de la energía en el conductor sea significativa. Y eso es un poco lo que vamos a entrar a establecer.
Porque cuando este dispositivo se hace significativo, es porque ese motor que estoy utilizando lo estoy subutilizando. Es decir, la inductancia o la reactancia inductiva o la impedancia inductiva aumentará su valor, aumentará su efecto cuando los motores operan en baja carga. El ascensor subiendo solo tiene más reactiva que activa. El ascensor subiendo al 30%, al 20%, al 40%, al 70% en algunos casos, tiene más reactiva que activa. ¿Qué es lo ideal en ese caso? Que la activa, que es P, siempre sea mayor. Para que la P sea mayor, pues lo que debo utilizar es aprender a establecer cuál es el punto de operación de este dispositivo donde la corriente producida por Q sea la menor circulando por el conductor. Ya ahí estamos haciendo interpretaciones y pensando en hacer eficiente el sistema. ¿Vale? Ok. Bien, jóvenes. Eso es lo que pasa con la inductancia. Espero haber sido claro. Ustedes me dirán si fui claro o hay que precisar algo antes de regresar a la diapositiva. Ok. Bien, entonces regresemos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que hicimos con la resistencia. Dos elementos. Pasivo, 100%, estado estable. Respuesta en corriente, elemento activo. Busca la carga. Lo que va a suceder, lo que quise aclarar con esa situación, explicar la inductancia, no es que la corriente retorna a la fuente, así instantáneamente como tal vez lo emula. ¿Sí? Tiene que, la corriente va a hacer esto, va a recorrer toda la bobina. Y en ese recorrido de toda la bobina, lo que está sucediendo es que se da el retraso antes de salir al otro extremo. Entonces la corriente llegó por la parte superior de forma instantánea cuando se vieron los dos elementos. Y el atraso se da como si estuviera haciendo esto. Yo puedo hacer esto o hacer esto. Y lo que quiero demostrar con hacer esto es que efectivamente tienen que darse condiciones magnéticas aquí antes de que la corriente aparezca. Por eso se da el retraso en el tiempo de la corriente. Si esto es puro, si esto es 100% una bobina, debo tener claro que el máximo atraso se está dando, 90 grados. ¿Quiere decir que esto puede ser menos de 90 grados? Si está sola, no. Si está con una resistencia, sí, ya dependerá del valor. Si la parte resistiva es mayor que la parte reactiva, inductiva. O si la parte reactiva es mayor que la parte resistiva. ¿Puedo combinar un aparato de estos con una capacitancia? Sí. Y si el efecto de la capacitancia es el mismo que el efecto de la inductancia, la fuente no ve ninguno de los dos elementos. ¿Se acuerda del efecto de resonancia que le enseñaron en ondas? Se da cuando los efectos inductivos y resistivos se anulan 100%. ¿Sí? Perturbador en algunos casos, sobre todo en comportamiento de ondas. La resonancia es la culpable de que algunos puentes en el mundo se hayan caído porque fueron construidos con tirantes. ¿Sí? Y pues obviamente la condición cambia. ¿Sí? Bien, eso es un poco lo que quería contarles, el contexto que quería ponerle a esta situación. ¿Sí? No olvide la relación tensión-corriente expresada como una variabilidad en función de una derivada. No es necesariamente la forma en que lo vamos a analizar y visualizar. Elementos pasivos, convención de signos, que facilita las relaciones algebraicas.
Ya esto espero haber sido suficientemente explícito y entremos directamente a cómo se comportaría matemáticamente fasorialmente. ¿Ok? Bien, entonces, reactancia inductiva, un imaginario, J en vez de I. Esto representa raíz cuadrada de menos 1, J omega L, con una frecuencia constante, relativamente constante, 60 ciclos por segundo. Si lo vemos por 60 ciclos por segundo, cuando usted tome 2 por pi y lo multiplica por 60, esto da aproximadamente 377 radianes sobre segundo. Si lo hacemos en aproximación, porque creo que son 376.67 o algo así. Haga la operación. Imaginario positivo, ¿ok? Acudo a esto para que se dé cuenta que aquí hay una representación rectangular, ¿ve? Que las funciones senos y cosenos se pueden ver como funciones en el dominio de la frecuencia o números complejos que me permitirían analizar en este contexto lo que está pasando en el tiempo. ¿Eh? Y hago la matemática fasorial. Esto implicará que siempre está en el eje imaginario positivo. La inductancia siempre estará en el eje imaginario positivo. Siempre. La reactancia inductiva, el comportamiento inductivo, la impedancia inductiva, siempre tendrá 90 grados. Ya les muestro por qué. Bueno, si quiere de una, lo puede mirar aquí. Si esto es positivo, y esto es, o sea, habría que quitarle este negativo aquí. Si la representación es A más JB, la magnitud es raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Y la forma de establecer cuál es el ángulo es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Esa es la forma de convertir un rectangular a polar. Si solo estoy diciendo que tengo imaginario positivo, estoy diciendo que A aquí es 0. Eso querría decir que raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 0, sería 0 al cuadrado más B al cuadrado, lo que da como magnitud B. Por eso allá ve en la siguiente diapositiva va a encontrar XL. Y el ángulo que se obtiene teniendo esto en 0 y teniendo este imaginario mayor que 0 es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria que va en el numerador sobre la parte real que sería 0. Y le pregunto, ¿la función tangente en dónde es indeterminada? Y la respuesta está en 90 grados. Y esa es la razón de por qué siempre estará a 90 grados. Esa es la razón de por qué siempre se ubicará la representación rectangular que describe un punto en el plano imaginario, o la representación fasorial que se ve como un vector y siempre estará a 90 grados. ¿Ok? Ahora, tiene variable impedancia, tiene variable tensión. Visto aquí, ya desapareció la derivada. Aquí se convirtió en matemática fasorial. Esto representa la limitación de la corriente. Eso quiere decir que la ley de Ohm se ve como la tensión es igual a la corriente por la impedancia. La diferencia con lo que hicimos en corriente continua y lo que estamos haciendo con corriente alterna es la matemática. Aquí es un producto de fasores. La impedancia, al estar multiplicada por la corriente, es un producto de fasores. Si la variable que yo no conozco es la corriente, pues lo que tengo que hacer es dividir la tensión sobre la impedancia. Y la división de la tensión por la impedancia diría que la magnitud de la corriente es la magnitud de la tensión sobre la magnitud de XL. Y ahí obtengo la magnitud de la corriente. Y la división de fasores dice que el ángulo del numerador, siempre que se divida, se le resta
el ángulo del denominador. Por eso cuando usted ve el dato de corriente aquí, lo ve a menos 90 grados porque sabe que este es cero. Ahí es donde usted tiene que evaluar el dominio de la matemática fasorial. Porque conceptualmente le permitirá ver el atraso. Mire, ¿se acuerda de la ecuación en el tiempo? Seno de omega t menos 90 grados. Y esto es lo que también se le puede presentar como I ángulo de 270. Y el fasor está en la misma posición de menos 90. Verlo a 270 o verlo a menos 90 en comparación con el fasor de extensión de la fuente es ver que la corriente se atrasa con relación a la tensión. Ya se lo muestro. Ahora, mire que se lo estoy hablando en fuente corriente porque solo hay un elemento. Quiere decir que si sigo el parámetro, esta corriente vale magnitud de B a menos 90 y esta tensión vale B a 0 grados. Tiene la misma tensión, tiene la misma corriente, tiene el mismo comportamiento eléctrico la fuente y tiene el mismo comportamiento eléctrico la inductancia. Tiene que existir un balance energético entre ellos. Lo que ve en la carga, lo ve en la fuente. ¿Ok? Miren las relaciones fasoriales y a esto era lo que me refería. Nunca lo va a ver en otro dato. Siempre que hable de una inductancia y siempre que hable de un modelo ideal de la inductancia, es omega L a 90 grados. Omega 2πf, que representa 377 si la frecuencia es de 60 ciclos, para ponerlo en el entorno colombiano. 90 por ser un imaginario positivo. Respuesta de tensión, mire, la tensión se estimula la carga. Respuesta en corriente. ¿Por qué se afirma que está atrasado? Mire el sentido de giro. Si esto gira siempre en este sentido y yo me ubico aquí, en este punto, como observador o en cualquier punto, en el punto que quiera, donde quiera ubicarse, a este punto que estoy demarcando con el cursor, llega primero el vector tensión. Y después pasa el vector corriente. Y siempre girarán en ese sentido. Póngalo donde lo ponga. Mire. Ahí quien llega primero, la tensión. ¿Quién pasa después? La corriente. Mírelo aquí. ¿Quién pasó primero por aquí? La tensión. ¿Quién pasa después? La corriente. Eso es lo que significa el atraso. Los menos 90 están medidos desde el eje real positivo del plano imaginario a buscar el vector. Pero esos 90 también pueden medirse con este ángulo complementario, que es desde el eje real positivo en sentido antihorario a buscar el vector. Por eso, B a menos 90 es exactamente igual a I a menos 90 es exactamente igual a I a 270. 270 medido de forma positiva es complementario a estos menos 90. ¿Ok? Cambio el vector de tensión para que se dé cuenta que el atraso debe ser siempre 90 grados. Si ya interpreté que el efecto de la inductancia es atrasar la corriente, sin hacer matemática fasorial, yo puedo establecer que si el ángulo es de 45 grados, 90 grados atrás de los 45 grados estaría la corriente. Imagínese entonces el vector B a 45 grados. Esos 45 grados fueron medidos con relación a el eje real del plano imaginario. Le faltan 45 negativos y obtengo los 90. Y hay muchas formas de establecer eso. Lo puede establecer dividiendo B sobre Z. Y se da cuenta
¿Cuál es el ángulo de la corriente? Porque en este caso, la matemática fasorial dice que toma el ángulo del numerador y que por ser una división, siempre le resto un ángulo que es positivo en este caso, que es 90 grados. Entonces la relación de los ángulos de la tensión y la impedancia quedan 45 menos 90. Resultado, menos 45. Si voy desde tensión, con variable tensión e impedancia, a encontrar corriente, pues al comparar estas dos variables, lo que debo encontrar es el ángulo de la impedancia. ¿Qué pasa cuando usted compara estas dos variables? Quiere hallar Z. Y Z es la tensión sobre la corriente. 45 menos 45 le debe dar el ángulo de la impedancia. Por eso es importante entender el comportamiento de la inductancia, porque eso le permite establecer cuáles son los ángulos. Ahora, ¿puedo decir que esto es 45 más 90? Si digo que esto es 45 más 90, esto me da 135. 135 grados no representa un atraso de la corriente, representa un adelanto. ¿Ve? Es lo mismo que si yo quisiera trabajar con este menos 45. No, perdón, si no quisiera trabajar con ese menos 45, debo trabajar con un ángulo que es equivalente a 315 grados. Y 315 grados, entonces usted dirá 45 menos los 315, pues obviamente le estarían dando 200 y pico. ¿Ve? Perdón, menos 200 y pico. Hagámoslo. 45 menos 315 le da menos 270. ¿Ve? Ahora, ¿dónde están los menos 270? ¿En qué parte? Y estaríamos estableciendo el ángulo de la impedancia. Esa es la mayor dificultad que pueda tener esto. Y es una debilidad que tiene que fortalecer. Bueno, cuando digo la mayor dificultad que tiene esto es el manejo de ángulos. Porque puede ser un distractor. ¿Ve? Y aquí yo pudiera pasar derecho y no mostrarles la necesidad de que ponga a punto sus conceptos de matemática fasorial. Es importante que ponga a punto la matemática fasorial para que no se le genere un distractor. Es importante entender por qué es este 90. ¿Sí? A esto me refería con la relación de. Esto es 45 grados. Aquí hay un error que hay que corregir. Está a 45 grados. Mire que detrás, mire el giro, detrás viene a 90 grados la corriente en la inductancia. ¿Ok? Ahora, observe esta gráfica. 45 grados aquí positivos implican 315 menos 315 medidos en este sentido. Y entonces esto puede ser B a un ángulo de menos 315. ¿Ok? B a un ángulo de menos 315 es igual a B a un ángulo de 45 grados. Perdón. Para que no quede... Para que no quede el error. Y no quedemos mal. Hagamos la corrección, que eso no nos demoramos en esa tarea. ¿Ok? Bien. Ok. Ahí está. ¿Eh? Perdón. Entonces, obviamente yo siempre parto del criterio de que usted, cada vez que viene a estas sesiones, ya tiene papel y lápiz a la mano.
¿Ve? Porque yo esperaría que esté haciendo notas. Si hace notas, no tiene que volver a ver el video. Luego no tiene que volver a gastar tiempo en algo que lo puede hacer de forma instantánea. Pero no veo si es así o no. Así que de todas formas, lo que quiero plantear aquí, permita o no, es este ángulo está medido desde el eje real hasta el vector. Si tomo en sentido antihorario, si tomo desde el eje real en sentido horario, esto se convierte en B ángulo de menos 315. ¿Ok? Si esto es B a menos 315, si estuviéramos trabajando con la tensión a B a menos 315, y este sería el vector, ¿alguien me puede decir cuál sería el ángulo de la corriente? Repito, si estuviéramos trabajando con una tensión aplicada de fuente de B, ángulo de menos 315, y estuviéramos con una magnitud de XL a 90, ¿alguien me puede decir con la condición de menos 315 cuál es el ángulo de la corriente? ¿Ninguno? Menos 225. Menos 225. ¿Por qué? ¿Me explica? ¿Qué hizo? Por favor. Pues se me ocurrió, ¿no? Solo cogí los ángulos y hice una suma algebraica. ¿Cómo sería la suma algebraica? Cuéntenos, por favor. Entonces, se nos indica que tenemos un ángulo de menos 315 y tenemos un ZXL de 90. Pues solo lo sumé, Menos pero pues no sé si 300. estoy correcto. Menos 315 le sumó menos 90. No le sumé 90. ¿Por qué le sumó 90, Cristian? Pues como tenemos menos 315 y 90, pues como dije, pues solo hice una suma algebraica, pero pues fue lo primero que se me ocurrió, no creo que sea correcto. No, no, espere, espere. No, no, no. Relájese, respire profundo. No se sienta acorralado. Lo único que quiero es que me precise qué lo hace pensar en una relación algebraica de ángulos. Eso es lo que me parece curioso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Están viendo la diapositiva, cierto? Sí, señor. Ok. Creo que hay que hacer esto para que esto funcione. Ok. Entonces, estoy diciendo que en vez de esto, debemos tener aquí menos 315, perdón, que es el ángulo complementario. ¿Ok? O sea, si quiere, el ángulo medido por este lado es este, el ángulo medido por este lado es 45. ¿Listo? Es este. Si esta sigue siendo la impedancia, que va a ser siempre la impedancia esta, la pregunta es ¿cuál es el ángulo de esta corriente? Y entonces usted dice que tomó, no sé si pueda tomar este control. Ah, bueno, hagamos esto a ver si sale por este lado. Se supone que entonces esta variable corriente es esa variable tensión multiplicada sobre esta variable impedancia. ¿Sí? ¿Ok? Sí, perdón, dividido. Multiplicado. No, dividido. ¿Ok? Déjeme ver si de pronto esto me ayuda un poco más. Eh,
Eso. Tal vez por aquí sí la cosa no va a funcionar. Mírenlo, ahí está, ¿ven? ¿Ok? Ahora sí, Cristian, entonces explíqueme dónde vio la relación algebraica de ángulos. O bueno, si no es Cristian, cualquier otra persona me puede decir entonces cuál es el ángulo que ve. Profe, es que creo que, no sé si Cristian lo tomó de esa manera, pero entonces yo sumaría el primer cuadrante si lo vamos a tomar en la misma relación como tomamos el menos 315. Entonces sería el 90 del primer cuadrante más el otro 45. Bueno, Espérame, Villan, porque ¿a qué te refieres con tomarlo por el cuadrante? ¿Dónde está el primer, donde dice voltaje igual no, menor a 45? Tomamos el primer, sí, cuadrante, que serían los 90 grados, y le sumamos los 45. No sé si así fue que él hizo esa relación, Bueno, porque lo estamos tomando en espérame, el mismo sentido. ahorita le preguntamos a Cristian cómo lo tomó. Dime tú cómo lo tomarías, por favor. Como te estoy diciendo, tomando el primer cuadrante y los sumo los 45. Cuando tú dices tomando el primer cuadrante, ¿estás haciendo referencia a esto que estoy demarcando como primer cuadrante del plano imaginario? Sí, profe, eso. Ok. Tomas el primer cuadrante y le sumas 45, Sí, lo de la corriente. pero la corriente tiene menos 45. ¿O en dónde me perdí? Sí, profe, soy yo la perdida. No, 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 no. O sea, tú estás pensando en la corriente. O sea, si estás pensando en la corriente y estás pensando en la impedancia, es porque estás pensando en la tensión. Si tú tomas este valor, ok, hagamos algo como esto, a ver si lo logramos poner en contexto para poder entender a bien. Insertar ecuación. Ok. Entonces, porque estaríamos diciendo que este dato, ¿sí? Mm. Bueno, no. Bueno, no. Este dato, si lo multiplico por este dato, encontraría la tensión. ¿Eso fue lo que pensaste, Vivian? ¿Vivian? No, profe. Ok. No, la verdad no lo había pensado así. Entonces dime, ¿qué te hizo pensar que si tomabas este cuadrante y le sumabas esto? Ah, ok. Lo viste no como una multiplicación, sino como una suma, Vivian. Sí, profe. Ok, Vivian. Bien. Mira lo importante de haberlo planteado de esa forma. Porque me permite decirles el manejo matemático o el manejo fasorial, ¿sí? El manejo fasorial, o sea, cuando Vivian lo ve, ella puede estar viendo una relación fasorial entre la corriente y la reactancia, ¿ok?
corrígeme, Vivian, si me equivoco en lo que voy a afirmar. Básicamente lo que tú viste, lo que quisiste ver, más que lo que está en la parte de abajo, fue que si tomabas 90 y le restabas los 45 de la corriente, encontrabas los 45 de la tensión. ¿Sí? ¿Eso fue lo que quisiste ver o viste esto? No, profe, yo vi lo de la parte de abajo. Esta parte de abajo. Ok, gracias, bien. Entonces, si viste esto, esto implica que debo sumar el componente real y por eso es importante la cooperación de Vivian ahí, porque esto nos está indicando que si se ve esto, para que esto sea una suma, yo tomo el componente real del rectangular de esta corriente y lo sumo con el componente real del rectangular de esta impedancia, que en este caso sería 0. Y tomo el imaginario de la componente de la corriente y lo sumo con este XL, que sería la representación rectangular. Y por eso, obviamente, agradezco que lo plantee de esa forma, porque me permite explicarles que la suma de fasores no implica que yo tome la representación polar. Es decir, la matemática fasorial implicaría que yo esto lo debo ver. Voy a ponerlo como un real de la corriente con un imaginario, perdón, sí, imaginario de la corriente. O sea, estos 40, este fasor que está aquí, tiene una componente real de la corriente y una componente imaginaria de la corriente. Eso es lo que pasa. Y esto que está aquí, en matemática fasorial en forma rectangular, se va a ver como JXL. Eso quiere decir que la componente real de este dispositivo es 0. ¿Ok? Y esto me puede dar una componente real de una tensión y una componente imaginaria de una tensión. Bueno. Y esa es una parte importante de la aclaración y por eso pues aprovecho para poderlo poner en ese contexto. Entonces yo tendría aquí un imaginario de la tensión y un real de la tensión. ¿Ok? Este real de la tensión es este real del imaginario más este 0. Este imaginario de la tensión es el imaginario de la corriente más el imaginario de la reactancia. Así es que se suma. ¿Vale? Por eso es que es importante haber hecho esa precisión o que por lo menos Vivian nos dejara ver qué estaba interpretando, porque seguro muchos pueden estar en la misma línea de lo de ella o muchos pueden estar haciendo interpretaciones que no corresponden. ¿Ok? Ahora, si esto fuese un producto, como inicialmente lo planteé, ¿sí? El resultado de esto se ve como la magnitud de I, perdón, lo multiplico por la magnitud de XL y el resultado del ángulo, que voy a tomar esto aquí, termina siendo los menos 45 grados más los 90. Esta es la forma como se multiplican números complejos. Y esto daría como resultado la tensión que ya observa usted que es la magnitud de B
a un ángulo de 45 grados. Por eso fue que le pregunté a Vivian si lo estaba viendo de esta forma. Porque cuando yo multiplico polares, multiplico las magnitudes y sumo los ángulos. Y efectivamente usted observa, en este caso puntual, perdón, en este caso puntual, ¿dónde me fui? Ok. En este caso puntual, que si tomo este valor y lo multiplico por esto, pues obtengo los 45 grados, mira. Esto representa este vector. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si es esto menos 375 grados? Pues si esto es menos 375 grados y yo conozco esto, pues lo que debo hacer es esta división. Y esta división me debe arrojar, si la hago por este lado aquí, pues esta división me debe arrojar que esto es igual a... No. Okay. Esto es igual a la división de la magnitud de la tensión sobre la magnitud de la impedancia, para no demorarme, ¿ve? Y tomo el ángulo y lo que hago es al ángulo superior, que es menos 315, siempre le resto el ángulo inferior. El ángulo inferior es positivo, o sea que si lo quiere ver paso a paso, esta es la relación que debe darse. ¿Ve? Y entonces, en esencia, esto me va a botar una magnitud de tensión y un ángulo que es igual a menos 200. Más 90. 225. ¿Ok? Y entonces, si esto es menos 225, ¿si es menos 225? ¿Si estoy bien? Sí. 405, no, profe, Pues, menos 405. gracias. Sí, porque es la resta, no la suma. ¿Ok? Menos 405. ¿Ok? Ahora, estos menos 405 están medidos así. ¿Ve? O sea, tiene una vuelta completa, porque eso es lo que está pasando. Menos 360 aquí y el resto que es menos 45. Entonces, si se da cuenta, estos 405 medidos representan el mismo vector de la corriente. Trabajo con un ángulo complementario, trabajo con la expresión para encontrar el valor de la corriente a partir de la ley de Ohm, y pues obviamente encuentro un ángulo de menos 45, menos 405. Si usted toma 360 menos 405, el resultado es un ángulo de menos 45 grados, que es el mismo vector de lo que pasa aquí. ¿Ven? Varias cosas por concluir para cerrar. Obviamente entenderá que la matemática fasorial es importante para establecer que a pesar de que estoy con el mismo vector en tensión, ¿ven? No sé si esto lo puedo hacer, creo que me toca hacer esto para hacer esto. Bueno, listo. Entenderá que a pesar de que vea de una forma u otra forma el mismo vector, porque eso es lo que estoy diciendo aquí. Este vector a 45 grados es el mismo vector a menos 315. Lo único que estoy es midiendo complementariamente el ángulo. La corriente en la inductancia debe atrasarse 90 grados. La matemática hecha lo puede llevar a menos 405 grados. Si lo ve como menos 405 grados, lo está viendo como menos 45 grados y está garantizando que el comportamiento de la bobina sigue atrasando 90 grados la corriente, independientemente de que haya una división en la magnitud de la tensión sobre la magnitud de la impedancia para encontrar la magnitud de la corriente. ¿Eh?
Y ahí es donde están las cáscaras. Se le puede preguntar en función de esto, se le puede preguntar en función de esto. Es más, posiblemente yo no haga ese tipo de preguntas, pero posiblemente usted utilice una herramienta computacional o una herramienta, un programa de Excel o un programa de MATLAB, o puede estar utilizando una calculadora programable. Porque la calculadora convencional, la de Casio, donde está el manual y la guía puesta en la clase, en la plataforma, le va a entregar siempre ángulos positivos. Cuando le digo le va a entregar ángulos positivos, los está siempre haciendo en un único sentido, o este o este. El procesamiento matemático no maneja las dos alternativas. Le va a botar un resultado de acuerdo a lo que está interpretando. Le puede botar esto, le puede botar esto. Generalmente vota esto. Generalmente vota menos 45 y no menos 405. Porque mire que aparentemente aquí, este menos 405 dirá, dio vuelta y pico. No, 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 no ha dado vuelta y pico. Está donde debe estar, menos 45 grados. ¿Ve? Y efectivamente la característica de la inductancia es siempre atrasar la circulación de la corriente viendo que los vectores se mueven en sentido antihorario. Y no importa dónde esté el ángulo de la tensión. ¿Es posible que aquí trabajemos siempre con un ángulo de la tensión a 0 grados? Sí, eso es posible. ¿Ve? Pero también es importante que tenga en cuenta que no puede dejarse confundir por la postura de los ángulos y tiene que trabajar, si no lo tiene fuerte, tiene que trabajar la complementariedad. Tiene que trabajar lo que significa una división. No hacer la división, porque hacer la división usted lo mete en la calculadora. En la plataforma encuentra una guía de cómo presentar esto polar, cómo hacer la división, cómo meter un rectangular aquí para dividir, y aún así el procesamiento matemático de la calculadora le permite tomar un polar y dividirlo con un rectangular, cosa que a mano no la puedo hacer porque tengo que convertir a rectangular lo otro y jugar con un valor conjugado. O sea, la tecnología lo único que simplifica es los cálculos matemáticos, pero es obligación entender el cálculo matemático. Es obligación entender que la respuesta de esto sigue demostrando un atraso de la corriente con respecto a la tensión, porque representa una inductancia. Porque en esto que estamos viendo aquí es donde usted puede cometer sus errores. Y si usted comete los errores, pues no está caracterizando una inductancia. ¿Puede caracterizar una capacitancia? Sí. Y entonces, en vez de encontrar un efecto de atraso, va a encontrar un efecto de adelanto. ¿Y el efecto de adelanto quiere decir que el vector está a 180 grados? Sí. Y matemáticamente obtiene números. Pero está caracterizando una capacitancia, que el efecto es producir un adelanto, en vez de una inductancia, que el efecto es producir un atraso. Entonces, usted no se puede quedar en la ingeniería. Uno no se queda con los números sin una interpretación de lo que el número significa. Si usted va detrás de aspirar a ser ingeniero o ingeniera, tiene que soltar el hecho de solo dedicarse a buscar el número. Tiene que hacer la interpretación, el análisis, y que lo que interprete y analice corresponde con lo que lo caracteriza. Si la inductancia atrasa la corriente y en sus cálculos matemáticos se encuentra un adelanto, es decir, la matemática pudo haber sido el error que yo cometí aquí de sumarle 90. Por eso me estaba dando 225, menos 225. ¿Dónde está menos 225? Aquí. ¿Qué representa esto si estos vectores se mueven? Que si me pongo aquí como observador, veo pasar primero la corriente, después veo pasar a la tensión. Y estoy analizando el efecto de una capacitancia, no el efecto de una inductancia. Necesita ampliar este concepto en el documento compartido, Fundamentos de Electrotecnia, en el anexo. Le explico la matemática esta, la suma, la resta, la división.
tiene el apoyo en la plataforma del manejo de la calculadora. ¿Ve? Y tiene esta sesión donde usted puede ver lo realmente importante que es manejar la matemática fasorial. Porque esto no se va a salir de ahí. Mire, 45 menos 45 más 120, lo único que está sucediendo aquí es el comportamiento matemático. Con números. 10 sobre 120 me da la corriente, que es la variable que no conozco. Esto produce un atraso. Y por eso encuentro lo menos 45, que fue lo que ve ahí. Mire la representación rectangular de la impedancia como un imaginario. Mire la transformación de ese rectangular a polar. Y entienda ahora aquí por qué el imaginario sobre 0 es una indeterminación y por qué el 90 grados se da en XL siempre. Siempre. Mire las relaciones fasoriales. Entienda las relaciones fasoriales porque si usted entiende las relaciones fasoriales, entiende que cuando el ángulo de la tensión es mayor que 0, que es en este caso, el ángulo de la corriente es el ángulo de la tensión, que es 45 menos 90. Siempre. Mírelo. Y por eso da menos 45 aquí. Si el ángulo de la tensión es 180, ¿dónde estará el vector corriente? ¿Alguien me puede decir? Si la tensión aquí está a 180 grados, ¿en dónde está la corriente? ¿Ninguno? A 90. A 90. ¿Me preguntas o respondes, Daniela? Respondo. Sí, a 90 grados. Tiene que estar atrasado 90. Y entonces la pregunta es, si esta tensión ahora está a menos 180 grados, ¿dónde está la corriente? Menos 270. Y si es menos 270, ¿no es igual a 90? Daniela. Menos 270 no es lo mismo que 90. ¿Sí? ¿3? Menos 270 es que lo estás midiendo en este sentido. 90 es que los mides en este sentido. ¿Son iguales? No. Creo que son suplementarios. Son complementarios. Y entonces sí terminan siendo iguales. ¿Sí? Entonces, menos 270, si este es el eje real, menos 270 es esto. 90 es esto. ¿Es el mismo vector? Sí, porque la corriente seguirá estando aquí. Si es menos 180, la tensión, porque esa es la otra. Esto se puede medir como 180 medidos así, o se puede medir como menos 180 medidos así. Si es una inductancia, tiene que haber 90 grados en la corriente. Si esto es la tensión. ¿Claro, Daniela? Sí, señor. Ok. Bien, jóvenes. No sé si tengan algún tipo de pregunta complementaria hasta aquí. Espero que les haya quedado muy claro la interpretación, la matemática fasorial, porque es necesario. Nosotros vamos a modelar con matemática fasorial. ¿Sí? Y pues obviamente necesitamos que tenga esa habilidad interpretativa. ¿Ok? Bien.
¿Me dirán si hay algún tipo de pregunta? No, señor. Ok, bien, entonces retomamos el próximo viernes. Miramos capacitancia. Lo único que vamos a ver es el efecto, ya se los mencioné. La corriente se adelanta, vamos a justificarlo, pero es importante que se dé cuenta las razones de por qué se adelanta o la interpretación de lo que se hace en función de eso. Miramos relación de elementos interconectados en serie, soportados con ley de tensiones de Kirchhoff. Esos mismos elementos interconectados en paralelo. Y creo que ya tenemos gran parte de los modelos matemáticos para desarrollar un caso de estudio ejemplo. ¿Ok?